Hola Javier Castillo, ¿qué tal estás, amigo? Muchas gracias por tu paciencia, de verdad. Nada, nada. Vamos, que la historia de Corea es fantástico, ¿eh? Ese libro hay que cogerlo como sea. Es un libro que yo, claro, me leo los libros muy rápido a veces porque en los tiempos y tal, pero es un libro que hay que leerse. Hay que leerse y detenidamente porque merece muchísimo la pena. Vamos a entrar ya con nuestro tema. Tenemos a Javier Castillo, aula pública. También le tenéis en Twitch y da clases en Twitch. Ojo a esto, y es buenísimo porque es un pedazo de profesor y un gran divulgador entre muchas cosas. Así que si te parece vamos a entrar ya con el tema. Y mira, tú me planteabas que querías hacer en primer lugar, vamos a hablar de esa COP 26, pero querías hablarme también de la historia de este tipo de encuentros, ponernos un poco también esa base para saber de dónde partimos y hasta dónde hemos, en qué punto estamos, si hemos avanzado algo y a dónde vamos a ir. Entonces, si te parece esa breve historia, Javier, ilústranos. Bueno, pues así muy brevemente, pues nada, comentar que, bueno, todo esto de la protección del medio ambiente, ya sabes que viene de, bueno, vamos a linkar un poco, ¿no? Las cosas del primer viaje a la Luna, a partir de que se saca esa fotografía de la Tierra desde la Luna, y pues ya empieza todo el tema de nuestro planeta es finito, es pequeño, tal cual, y es cuando empieza un poco, digamos, esa concienciación, ¿no? Fruto de los años de esta concienciación, nos encontramos con la Conferencia de Río de 1992, en la cual pues, se establece la Carta de la Tierra y la Agenda 21, que básicamente consiste en tres patas, que es la lucha contra la desertificación, que es la desertización causada por la mano humana, la pérdida de la biodiversidad y el cambio climático. Y a partir de ahí, pues se empiezan a desarrollar una serie de conferencias que se llaman las conferencias de las partes o COP, Conference of the Parts, dependiendo de cuáles de estas patas se vayan a tocar. Pues mira, en el 97, en referencia al cambio climático, tuvimos el protocolo de Kioto, que establecía pues, básicamente límites de emisión para determinados países industrializados. Y luego a partir de ahí, pues ya nos encontramos con los objetivos de desarrollo del milenio, de la Cumbre de Nueva York de 2000, y se establecieron 8 objetivos hacia 2015. Parte de esos objetivos se cumplieron, pero fueron insuficientes, con lo cual se establecieron de nuevo los objetivos ahora llamados de desarrollo sostenible, que son estos que se llaman Agenda 2030 y que son los objetivos de sostenibilidad que esperamos cumplir para el año 2030. Es decir, se amplía de 8 objetivos, pasamos a 17, ¿vale? Lo podéis encontrar en la página del MITECO. Y bueno, pues entre ellos está la lucha contra el cambio climático. Entonces, pasan los años y llegamos al Acuerdo de París, básicamente, que establece la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático. Ese acuerdo de París ya es más a nivel de todos los países, es decir, porque el protocolo de Kioto simplemente irá basándose en las obligaciones que tampoco eran vinculantes para determinados países industrializados, pero claro, se acababa ya en 2020, entonces había que encontrar otro marco sobre el cual sustentar la lucha contra el cambio climático. Y eso es más o menos lo que se consigue en el Acuerdo de París, que establece ya los límites de emisiones para 2030 y además para varios países. ¿Qué es lo que tiene de novedoso este Acuerdo de París? Pues que es la primera vez que se pone un límite de temperatura que no se debe sobrepasar. Y ese límite de temperatura que no se debe sobrepasar, a no ser que queramos tener unos efectos catastróficos irreversibles, son 2 grados centígrados sobre los niveles preindustriales. Preferiblemente 1,5 grados, pero estamos muy, muy, muy cerquita de rozarlo. Y eso que estamos hablando de que estamos en 2021, habiendo pasado una pandemia con ese recorte de emisiones que tuvimos de manera forzosa. Con lo cual estamos hablando de que la cosa está muy pillada por los pelos y nos está pillando el tiempo, que es un poco lo que Claro, venimos hablando aquí. Javier, en este caso, efectivamente, la pandemia se notó, pero fue muy leve. Rápidamente eso se volvió a disparar. De hecho, ahora leía informaciones que estamos peor que en el 19. Sí, Y sí, esto me efectivamente, da claro. vértigo. No hemos aprendido lo que decía en el editorial. Por eso un editorial también de esta manera. Porque, jolín, no hemos aprendido nada de la pandemia. Claro, efectivamente. Y es que, a ver, para cambiar todo esto hay que cambiar el modelo.
Y cambiar el modelo no es fácil y no se puede hacer de un día para otro. Y estamos hablando del modelo básicamente económico y del modelo energético. No es algo sencillo, con lo cual vamos un poco, pues eso, a inercia de lo que venimos trayendo desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Es decir, tenemos que cambiar muchas cosas y en muy poco tiempo, debido, entre otros motivos, a que no se ha hecho el trabajo que se tenía que hacer durante los últimos 20 años. Con lo cual ahora nos encontramos en un escenario bastante problemático y que tenemos que afrontar de manera muy rápida y muy drástica si es que realmente queremos llegar a conseguir no sobrepasar ese límite de los 2 grados, claro. En cuanto al Acuerdo de París, ¿cómo se ve, cómo se supervisa este progreso? ¿Cómo son esos indicadores? ¿Cómo es esa revisión, ese análisis? Y si realmente decías que estamos ya en el 1,5 prácticamente. Sí, bueno, creo que España, bueno, esto es una noticia que leí ya, pues hará como unos 6 meses más o menos, y creo que España ya ha llegado al 1,6. No es que sea 1,5, es que ya estamos en el 1,6 de media superando. Bueno, habría que ver más informaciones y demás, pero vamos, que estamos rozándolo ya. Cada uno de los países que se comprometen al Acuerdo de París, pues tienen que dar, ¿cómo decir? Tienen que dar información, ¿no? Y tienen que ser lo más transparentes posibles. El problema aquí es que no todo se tiene que quedar en buenas voluntades, sino que hay que concretar ya de una manera, digamos, más específica qué se va a hacer para reducir esta contribución al calentamiento del planeta, ¿no? Entonces tenemos lo que se llaman contribuciones determinadas a nivel nacional, que son básicamente qué se va a hacer, ¿no? Estas, digamos, que se comunican qué es lo que se ha hecho, ¿no? Cómo se plantea la reducción, cuáles son las emisiones netas que ha habido durante estos años y tal, ¿vale? Esas contribuciones a nivel nacional tienen que ser públicas y se tienen que trasladar a la comisión que lleva el seguimiento del cumplimiento del Acuerdo de París. Luego, por otro lado, tenemos las estrategias a largo plazo. Entonces, lo que pasa es que esas estrategias a largo plazo ya no son obligatorias. Es decir, cada uno de los países, en función de sus capacidades y en función de su economía, se compromete, no de manera vinculante, a reducir o a establecer un plan de reducción, pues de aquí a un largo plazo, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos. Fijaros, porque he estado cotilleando un poquito en la página del MITECO. Como sabéis, se estableció la ley de cambio climático recientemente, porque no teníamos ninguna, y han publicado un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, que son básicamente pues un plan aquí, son 246 páginas, donde te dice toda la guía de lo que se va a hacer por sectores, cómo se va a comunicar. Es decir, ya tenemos un plan y ese es, digamos, el documento base sobre el cual se va a seguir, digamos, todo el proceso de adaptación y mitigación al cambio climático. Es decir, vamos a concretar un poquito más. Pero claro, aquí en España pues tenemos una salvedad, que son las comunidades autónomas, luego los municipios. Entonces, claro, realmente donde se puede hacer cosas bastantes es a nivel de comunidad y de municipios. Por ejemplo, en los municipios pues hay zonas, establecimiento de zonas de bajas emisiones, ¿no? Como el famoso Madrid 360, antes Madrid Central, establecimiento de carriles bici, promoción del transporte más eficiente energético, es decir, menos contaminante, los servicios públicos que sean lo menos contaminantes posibles, es decir, promoción de servicios públicos que sean eléctricos y demás. Y luego ya tenemos la comunidad, las comunidades autónomas, que son las que establecen planes, pues, por ejemplo, de eficiencia energética, adaptación de edificios, para mejora digamos, de las pérdidas de calor y todo eso que vemos, ¿no? Cuando hacen una adaptación a un edificio, le ponen esas planchas que evitan las pérdidas de calor y que también el calor se meta dentro de las casas, pues eso sería digamos, un grupo de acciones que va encaminado, ¿no? Entonces, todo eso, al final, se tiene que adaptarse a lo que es la vida de cada uno. Pero esto estamos hablando de las entidades locales, de las comunidades Claro. autónomas, del gobierno. Claro, como se van tejiendo conciencia primero, planes después, porque claro, Eso si no hay es. conciencia, no hay planes, que esto es una cosa de base y cómo se puede actuar. Vamos, si te parece, a la COP26, vamos a comenzar, ¿no?, este análisis primero mostrando el tablero, quién ha acudido.
Bueno, pues ha acudido unos cuantos países, creo recordar que 190. Lo que pasa es que los que no han acudido, por ejemplo, pues bueno, tenemos creo recordar, a Brasil, tenemos a México, tenemos a Rusia y creo que China. ¿Vale? Pues son los que no han acudido, digamos, no tienen presencia en la cumbre, ¿vale? Sí que está López Obrador pues diciendo que es que esto son modas, que bueno, desde su país y demás, que la han copiado, que bueno. Pero bueno, en principio han acudido bastantes países, con lo cual, pues ahora es lo que se está masticando es a ver qué es lo qué es lo que se va a hacer, ¿no? Porque al final lo que se intenta en esta cumbre es priorizar la lucha contra el cambio climático. Entonces, pues bueno, Rusia y China han sido muy criticados por no asistir así presencialmente. Vladimir Putin pues decía que como no se podía hacer de manera por videoconferencia, perdón, pues que no le parecía demasiado importante. Y ya, bueno, algunos pues ya sabemos que Putin pues no es que sea negacionista, porque realmente, aunque salga los medios que él niega el cambio climático, realmente no. Realmente sabe que es cierto, que se basa en evidencias y tal, pero a su país le conviene, según él, porque claro, como tiene toda Siberia, esperando que aquello se descongele un poco para ser uno de los grandes países que exportan agricultura y demás. Entonces, bueno, pues como que no, tampoco es que lo preocupe mucho. Y entonces, pues ahí lo tenemos, ¿vale? Entonces tenemos que los países Rusia, China, que son los que más contaminación producen, los que más dióxido de carbono emiten, pues no están tan presentes. No obstante, China, que luego lo comentaremos, sí que acogió la COP15, que va sobre biodiversidad, y ahí sí que hizo un compromiso bastante importante de protección de la biodiversidad a nivel mundial, con lo cual, bueno, pues una cosa por la otra, tiene sus planes de reducción, a 2050, China 2060, y bueno, pues ahí están. Ahora mismo, pues eso, hablando de multitud de cosas y bueno, intentando por lo menos hacer un esfuerzo para ver qué se puede hacer. Voy pensando cosas según estás ilustrándonos, Javier, y luego te plantearé alguna pregunta y alguna reflexión al final de tu intervención. Vamos, si te parece, Venga. en este momento también a los compromisos o a ese tipo de compromisos, si te parece, que se están adquiriendo, se han adquirido en esta cumbre climática. ¿Qué tenemos sobre la mesa? Nítido, Pues mira, que se haya dicho que sí. bueno, pues hay un acuerdo importante, creo que es del martes, que es sobre la reducción de la emisión de metano en un 30% de las emisiones totales, ¿no? Entonces, ha habido un gran acuerdo. Por supuesto que India, China y Rusia no han acordado ese porcentaje de reducción, pero esto es importante. ¿Y por qué? Pues porque el metano, bueno, no sé si sabéis que es otro de los gases de efecto invernadero, pero que al contrario que el CO2, pues es unas 25 veces más potente para retener el calor en la atmósfera, con lo cual es un peligro, ¿no? Esas emisiones de metano pues vienen básicamente de varios sectores, pues desde el sector de los residuos, el sector ganadero y el energético especialmente. Este acuerdo está bien porque la reducción de metano, conseguir eso es mucho más sencillo que conseguir la reducción de dióxido de carbono. No obstante, y esto ya como valoración personal, esa reducción de metano que se va a hacer en estos sectores sí se puede controlar. Otra cosa es que en ese acuerdo, porque no he podido verlo y demás, se incluya el control de las emisiones de metano de las zonas periglaciares, que son las zonas situadas cercanas a los polos, donde está el permafrost, ese suelo permanentemente congelado y que se está descongelando ahora. Porque ahí justamente es donde tenemos las emisiones más descontroladas que están sucediendo ahora mismo. No hay quien controle eso. Se está haciendo un inventario, se incluye en el acuerdo cómo se pretende controlar esas emisiones incontrolables, ¿no? Porque también hay ciertos cristales de metano congelados en el océano Ártico y Antártico que se están empezando a descongelar y que están emitiendo un montón de metano bueno, que está ahí en la atmósfera. Con lo cual, el metano quizás es para el cambio climático el mayor peligro de todos. Más que nada porque cuando ya superas ciertos puntos de no retorno, ese metano sale solo y sale de manera incontrolada. Entonces, punto bueno, porque vamos a controlar nuestras propias emisiones de metano, que son unas cuantas bastantes, sobre todo en la producción de fracking y demás, hay bastantes emisiones de metano. Pero si podemos controlar menos eso, ya vamos restando, ¿no? Que es lo importante aquí, ¿no? Ir quitando de en medio.
Otra de las cuestiones que querías tratar es la privatización de las finanzas climáticas. Explícame esto porque no lo tengo muy claro. Sí, mira, a ver, todo esto, pues para poder hacer todo esto hace falta dinero, lógicamente. Entonces, esa financiación puede venir de parte pública o de parte privada. En este caso, pues ha habido un gran acuerdo hace poco, a ver si no recuerdo yo mal, por el cual al final van a poner un mogollón de dinero, no sé si era, no sé cuántos billones de euros se van a meter. Con lo cual, pues hemos conseguido que haya financiación, ¿no? Porque esto era lo realmente difícil. Siempre que hay buenas palabras, buena voluntad, pues todo queda en papel mojado si no se ve qué dinero se va a poner para eso. Entonces, hasta hace nada, o sea, creo que ha sido hoy, al final se ha conseguido ese acuerdo porque el sector financiero pues va a meter, creo que era 130 billones de dólares, unos 112 billones de euros para la transición a una economía más verde. El caso es que, bueno, pues eso lo tenemos ahí. ¿Es suficiente? Pues al parecer no es suficiente, ¿no? Es mucho, mucho, mucho dinero, pero se necesitaría aún más, porque estamos hablando de cambiar todo un sistema. Y eso no se hace de la noche a la mañana. El problema viene con que hay gente, hay diversas asociaciones que básicamente están diciendo que la parte de financiación del sector privado supone ¿cómo decirlo? Como una cumbre de lavado, el greenwashing que llaman, ¿no? El lavado de cara verde. ¿Por qué? Pues porque si uno se fija en lo que son digamos, las entidades que van a estar a cargo de esa financiación privada, pues tenemos, por ejemplo, mira, te lo puedo comentar por aquí, Sí. JP Morgan, por ejemplo, BlackRock, que no sé si lo conocéis, pero es una empresa que se hizo, una empresa de inversiones que se hizo súper grande, nada, en la primera década de los 2000, y que básicamente es el que invierte la inversión más grande del mundo en carbón. Y este va a ser pues, uno de los que va a manejar, ¿no? esas inversiones verdes, supuestamente. Luego tenemos Citigroup, Bank of America, otra vez BlackRock, porque se va como desglosando, ¿no? En función ¿cómo decirlo?, de agrupaciones, ¿no? Pues para ir derivando dinero a eso, a inversiones limpias. Con lo cual, pues bueno, tenemos eso, ¿no? Que sí va a haber dinero, pero claro, si queda, por lo menos la privada, si queda en manos de esta clase de entidades, pues habrá que ver si finalmente cumplen con ese cambio de paradigma de dejar de invertir en energías fósiles para empezar a invertir en energías limpias y ya veremos qué pasa. Porque claro, eso es Esto es, lo que está ocurriendo un poco. ahí yo creo. Fíjate, bueno, luego lo creo, luego te lo cuento. Vamos, si te parece, con otra cuestión. La deforestación que Sí. estamos viviendo. ¿Esto cómo se va a intentar frenar y qué solución se quiere poner? Pues mira, ha habido también otro compromiso en el cual más de 100 países se comprometen a frenar la deforestación de cara a 2030. A ver, ya sabemos que nuestros bosques son sumideros de carbono y eso tiene que ser muy importante porque todo lo que se deriva del Acuerdo de París va en función de dos cosas. Acciones que van en torno a la adaptación al cambio climático, es decir, vamos a suponer que el cambio climático está ahí, que no vamos a poder pararlo, no vamos a poder pararlo de golpe, no vamos a poder revertir la situación y va a haber cambios, que es lo que está sucediendo ahora. Esas acciones de adaptación van un poco para que esos efectos negativos sean lo menos negativos posible, para disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones, ¿no? Y luego tenemos acciones de mitigación. Las acciones de mitigación lo que intentamos es mitigar el cambio climático, es decir, reducirlo y ojalá en 100, 200 años poder revertirlo, ¿vale? Esas acciones de mitigación, una de ellas sería la reforestación. Entonces, bueno, reforestación o forestación, ¿vale? Que son dos conceptos distintos. Se va a meter más de 12.000 millones de dólares en reforestar, ¿vale? Espacios que han sido afectados, ya sea por agricultura, ganadería, lo que sea, ¿vale? Para que vuelvan a tener esas plantas que al final es el arma más poderosa que tenemos contra el cambio climático, ¿no? Que es básicamente esos sumideros de carbono. Lo que tenemos que hacer, muy importante y que casi nunca se habla, porque siempre se habla de reducir emisiones, pero se le da muy poquita importancia de captar y secuestrar carbono de la atmósfera. Porque básicamente
tienes ¿no? Esas dos vertientes. Tienes que potenciar las dos para que funcione. No solamente reducción de emisiones, porque además para nosotros sería inviable reducir todas las emisiones que tenemos que reducir solamente haciendo eso. ¿Por qué no mitigar, no? Pues esa es un poco la respuesta. Para mí, y esto es una opinión personal, se me queda muy fuera el que, digamos, se piense no solamente en reforestar, sino en forestar zonas. Por ejemplo, el Gran Cinturón Verde de África, ¿no? Que están ahí metiendo plantas donde no las había antes para parar un poco el desierto. Pero también se queda muy lejos el pensar en algas, ¿vale? Porque finalmente las algas y esas cianobacterias, esas algas unicelulares que tenemos en los océanos son mucho más potentes que cualquier bosque del mundo para secuestrar carbono. Y hay muchas iniciativas que son científicas, ¿no? Va en pro de utilizar esas algas para poder secuestrarlo, que luego incluso se podrían utilizar para generar combustibles, ¿no? Pero combustibles que ya van en economía circular. Somos capaces de lo mejor y lo peor y digo que esas reflexiones vendrán al final. Yo os leo también a los oyentes al final que estáis escribiendo en el chat, Rubén y Serapis, y si queréis comentar algo más lo podéis comentar, por supuesto, que es vuestra casa. Y vamos a cerrar esta exposición, Javier, con COP15, que ya se ha hablado en este caso. ¿Qué es? Pues mira, la COP15 es justamente la conferencia de las partes, pero que va en función de la Convención sobre Biodiversidad que nacía de la cumbre de Río del 92, ¿no? Entonces, bueno, hemos tenido la gran suerte de que, bueno, se celebró en China y ha habido una declaración importante, la declaración de Kunming. Entonces, este tratado internacional va en tres patas también, ¿no? Conservar la biodiversidad, utilizarla de manera sostenible y esto es importante porque es importante para los pueblos, ¿no? La participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de esos recursos genéticos, de esos recursos de biodiversidad. Y aquí entra una cosa importante porque al final pues hemos tenido esa declaración. ¿Qué pasó? Pues que en Japón en 2010 se reunió esta conferencia de las partes, se fijaron 20 objetivos para 2020 y no hemos prácticamente cumplido ninguno de ellos. Con lo cual, esta que hemos celebrado ahora incluye 21 acciones de aquí a 2030, por el cual se espera conservar al menos el 30% de las tierras emergidas y las zonas marítimas en cuestión de biodiversidad, además de reducir a la mitad los nutrientes, abonos liberados al medio ambiente y 2/3 pesticidas y plásticos. ¿Por qué es importante esto? Y aquí esto es fundamental. Hay voces que están diciendo, hey, un momento, el cambio climático y la biodiversidad van juntas, son dos patas del mismo problema. Deberíamos tratarlas las dos de la misma manera. ¿Por qué? Porque una vez más entramos en la financiación. Si metemos esta digamos, gestión de la biodiversidad dentro de lo que es la gestión del cambio climático, podremos potenciar, ¿no?, lo que se necesita, porque básicamente la biodiversidad es muy importante. Hay estudios científicos que dicen que estamos ya rozando el límite en el cual los ecosistemas empiezan a no sustentarse por ellos mismos. Uno de los grandes golpes que hemos recibido ha sido precisamente la pandemia de la COVID-19, porque al final los ecosistemas tienen efecto de dilución sobre esas enfermedades y ahora estamos empezando a ver esos efectos negativos, ¿no? Esta pandemia puede haber sido la primera de unas cuantas bastantes que nos vengan. Y fijaros, buscar en brotes epidémicos y tal que me saliendo por ahí, cada vez son más abundantes. Igual que, por ejemplo, el cambio climático, cada vez las sequías, huracanes, inundaciones también son más frecuentes. Con lo cual, esto de la conservación de la biodiversidad, tanto para el cambio climático, hay una cosa que es muy importante y que quizá no se le da en su justa medida, es potenciar las comunidades indígenas, que son las que básicamente son los que están conservando la mayor parte de las zonas naturales y que no les damos importancia, porque realmente ellos saben cómo utilizarlo, tienen esa cultura del equilibrio que nosotros hemos perdido porque somos unos adictos al capitalismo, a las compras y, por favor, no critiquemos solamente a los políticos. Hey, nosotros tenemos una cosa que hacer y es que, y esto ya es una cosa personal, olvidaros del Black Friday, por favor, no entréis en Barrena a comprar como locos, que me lo traigan a casa, tal. Evitemos un poco eso, porque al final, 1, 2 personas, 3, 4, pero cuando juntamos varios millones, podemos tener un impacto tan grande que es imposible, es decir, no somos realmente conscientes
de que tenemos que salir de esa dinámica que tenemos y tenemos que retornar un poquito hacia atrás y pensar un poco en los que van a venir y en nuestro propio futuro, cuidado, porque a nosotros también nos está afectando y nos va a afectar. Con lo cual, siempre autocrítica y qué puedo hacer yo Por, desde ese su- punto de vista. por supuesto, la autocrítica hay que hacérsela siempre, eso está claro. Javier, hay una serie de cuestiones que tratan de abordar y fíjate, está que arde, Y está no, que no arde. lo veo, no, no sé. Ah, mira, Me ha hecho vistazo. Rubén Almarza nos dice, de hecho China es uno de los países que más invierte en energías renovables, aunque no tienen petróleo y su principal fuente de energía es el carbón. Es una situación complicada. Nos Eso es. indica Rubén. Eso es, eso es. Además es que ahora estamos entrando en un conflicto bastante grande porque creo recordar, no sé si dije esto en algún programa, que el pico del petróleo se acerca, creo que estaba estimado por las propias empresas de petróleo para el 2025, con lo cual a partir de ahí va a empezar a reducirse la producción. Y eso no se sabe si es una mala o buena noticia porque para la atmósfera es buena, para nosotros es tremenda, porque ya estamos empezando a notar esos efectos. Ya estamos con el tema del gas natural, que no hay para todos. Está empezando a haber problemas de carbón en China porque está habiendo apagones allí porque no tienen carbón. Por eso de este conflicto que tienen con Australia, ¿no? Todo esta historia de que están en el Pacífico muy activos, intentando los dos grupos, enfrentándose a ver que China nos expanda demasiado, ¿no? Y nos vamos a encontrar con un mundo bastante enradecido en el cual pues, nos va a pasar tres tantas de lo que nos pasó con las mascarillas. Es decir, un poco tonto el último, ¿no? Entonces, esto choca mucho con esto de la lucha contra el cambio climático. Y ahí entra quizás uno de los mayores peligros. Cuando intentas quitar a las personas un modelo de vida, ¿no? Que ya estiman como normal, pues de consumo, de lo que sea, ¿no? Cuando tú intentas reducir eso, se ve como un recorte de libertades. Y ese recorte de libertades está siendo aprovechado por algunas salas en concreto políticas para volver a retomar el poder político. El golpe que se ha llevado Biden, pues hoy, que lo he escuchado en Virginia, por ejemplo, puede ser una de esas patas, ¿no? Entonces, quizás el gran problema del cambio climático es eso, que estás diciendo a la gente que tiene que reducir cuando ya está saliendo de una crisis, te metes en otra y políticamente es muy poco, ¿cómo decirlo? Muy poco atractivo. Con lo cual, tenemos aquí un problema, ¿no? Y ese quizás es el problema donde entraría el tema de la desinformación, de grupos de poder que quieren hacerse con eso y que precisamente van remando en la dirección contraria, ¿no? Aprovechando ya, porque me quedaría muy corto, o sea, muy corto para explicar todo esto, si me permite Sí, recomendar un por libro, que es que me he supuesto. comprado una cosa maravillosa, que es este de aquí, que supongo, no sé si la gente lo conocerá, se llama El dominio mental de Pedro Baños. Y es, pues nada, aquí lo tenemos el librito, ¿vale? Es maravilloso y explica, pues es un poco, ¿no? Pues cómo a través de la desinformación, pues consiguen que, ¿no? Pues que hagamos lo que ellos quieren y demás. Bueno, tiene un montón de chicha, da mucho miedo leerlo, pero quizás una parte de ese libro nos viene a decir eso, ¿no? Que cuidado con el cambio climático, cuidado con estas acciones, porque aunque parezca que haya consenso internacional y demás, no solamente que quede en papel mojado, sino que además ahora tenemos el peligro de todo lo contrario. Y eso es por las tensiones geopolíticas. Por un lado, el agotamiento de los recursos energéticos, en los renovables, me refiero, y por el otro lado, el agotamiento de materiales que se están utilizando. El otro día en China decía que el magnesio casi no había, el aluminio también hay problemas, se nos junta con golpes en la cadena de suministro, o sea, es que son tantas cosas. Pero, por ejemplo, en cuanto a gestión, ya hablemos a Serapis y al resto de oyentes. Yo a veces pienso, ¿no? En el tema de suministros. En el caso concreto de España, en este caso España tenía una industria potente en cierta medida. Bueno, en España la minería de carbón, tenía también centrales nucleares. Claro, es un debate muy complejo, obviamente. Hablando ya de suministros y recursos, hablando de tener tu calefacción y no morirte de frío si viene un Filomena. Estamos hablando de este tipo de cuestiones. Eso Entonces, es. ahí hay que medir esto. Pero hemos visto que, por ejemplo, en el caso, una empresa hidroeléctrica o eléctrica ha comprado no sé cuántos kilos de carbón fuera de España, cuando en España hay minas muertas. Esto es interesante también a la hora de tener herramientas en la gestión para activar recursos en momentos clave, por así decirlo, y evitar ese apagón del que hablan. Por eso te mete el tema del apagón, Bueno, porque si al final
vamos, también los ciudadanos, porque los ciudadanos pueden decir, es que al final vamos a pagar nosotros, yo me pongo estoy aquí en la otra parte, ¿no? Al final vamos a pagar nosotros la mala gestión de una transición ecológica que se tenía que haber hecho hace tiempo y no estaríamos en este punto ahora, porque la transición ecológica es muy cara, energética, perdón, entonces es muy cara. ¿Cómo ves tú esto? A ver, es que aquí hay tantos factores que necesitaríamos ahí un Mesa rato de, largo mesa para... debate en el especial del café. Claro, claro, no. A ver, lo del apagón. Vamos a ver, ¿de dónde sale eso, no? ¿Cómo que un apagón? La primera noticia que vi es que era del ejército de Hostia, Austria, hostia. que, Sí, sí, sí. que estaban estimando, ¿no? Un apagón, pues que podía durar una semana y media, en los próximos 5 años. Vamos a ver. ¿Por qué ahora, no? Sí, no, este libro me ha hecho pensar. Este Bueno, libro me ha hecho pensar. A ver, si ahora mismo tienes a la gente quejándose por los precios de la luz, que está derivado, ¿no? De que están pagando renovables a precio de gas natural, sobre todo por el tema de que hay poco, de los mercados de emisión, que eso es otra cosa que se deriva de Kioto, que tenemos en la Unión Europea. Bueno, el caso, qué conveniente que sea ahora, no sé, que haya apagón, 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 por aquí, por allá, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ocurre? Que si tú, y no digo nada, lo mismo te cierran el canal, metes a Drede y a propósito esta cosa del apagón como desinformación y tal, si realmente el día de mañana alguien le da por dar un botón, aunque sea durante 6 horas que no haya luz, los consumidores estaremos dispuestos a aceptar cualquier precio que nos ponga. Eso, piénsalo, o sea, será para pensarlo, ¿vale? Porque si tú metes miedo, una bola, una bola, una bola, entonces imagínate que eres tú el que vende la electricidad y dices, bueno, pues ya he metido la bola, ya tengo la población muy, muy alertadísima, voy a pagar 1, 2 horas, 3, 4, no, no ha pasado nada, ¿no? Y entonces tienes a la población ya totalmente sumisa y alerta de lo que sea, pago lo que sea. ¿Por qué se puede derivar esto? Pues porque ahora que empiece el frío, cuando ya empecemos a quemar gas natural, además con la problemática que tenemos ahora de que nos ha quedado solo un gasoducto desde Argelia directamente y el resto lo vamos a traer el con los barco. barcos metaneros y demás, pues puede ser que, pues eso, que los precios suban mucho. Mi estimación, esto es una cosa loca mía, que puede ser que lleguemos a los 300 el megavatio hora, euros el megavatio hora a finales de diciembre, básicamente. ¿Por qué? Pues porque hay, digamos, ¿cómo decirlo? Una competencia por esos recursos energéticos, ¿no? Y sobre todo, pues porque estamos ahí, digamos, con muchas cosas atascadas, como la cadena de suministro. ¿Cuál es fijaros en las noticias, ¿eh? ¿Cuál es la otra que se ha soltado? Es que no vas a tener compra, porque no va a llegar, porque no va a haber suministro, tal, no sé qué. ¿Y esto qué motiva? Pues el consumo para reactivar la economía post-COVID. Si metes urgencia a la gente, lo único que vas a conseguir es que las estanterías se vacíen y que vuelva a ocurrir un poco como lo que pasó con el papel higiénico en su día, el famoso papel higiénico, ¿no? Es que eso no tiene ninguna Entonces explicación. hay que tener mucho cuidadito con esas sondas que nos meten en las noticias que no saben ni siquiera dónde vienen. Y ya te digo, la del apagón la vi, era del ejército de Austria. Y nada más que ellos estiman, pues, porque es un ejército y porque tiene que estar preparado ante cualquier contingencia. Pero curiosamente, esa noticia que pasó como sin pena sin gloria, ya la tenemos como el apagón. ¿Quién ha dicho el apagón? Es que estamos totalmente desinformados, tenemos tanta acceso a la información que mucha de ella es desinformación aposta para que al final hagamos lo que se supone que tenemos que hacer. Ejemplo práctico de desinformación que hemos visto ahora mismo aquí en el café de la lluvia, y también abaratar la energía, que sería otra de las cuestiones, ¿no? Utilizando en este caso pues energía nuclear o el propio carbón. Es otra de las cuestiones que también se plantea en este caso. Sale este tema también, Javier, pero bueno, es que es meternos en muchas historias como bien dices. Mira, Serapis Teca nos dice, en Venezuela está ocurriendo algo terrible. La crisis económica y la ineptitud gubernamental han destruido el gas directo en los hogares. Por ende, la gente ha empezado a talar árboles en todos lados para producir leña y poder cocinar. Claro, la gente tiene que sobrevivir, si es que esta es Claro. la cuestión. En Caracas hay empresas fantasmas que atienden solicitudes falsas para talar árboles y vender leña a restaurantes y particulares. Las alcaldías no hacen nada y se hace la vista gorda. Efectivamente. Es Es tremendo. que, es que podemos tener un problema muy gordo. Por eso te digo
que aquí la lucha contra el cambio climático tiene mucho que ver, ¿no? con esto de la energía, porque básicamente estamos en un pico de producción que nunca, nunca, nunca antes en la historia de la humanidad se ha conseguido. Y claro, cuando tú tienes esto, cuando das la teoría ambiental, ¿no? En psicología ambiental, siempre se dice que se estima mucho más una pérdida que una ganancia. Yo puedo ganar algo, ¿no? Y bueno, pues le doy cierta importancia, me alegro, qué bien, tal, pero como me quiten algo, aunque sea lo más mínimo, para mí es una catástrofe. Con lo cual, estamos diciendo, quiero recordar que varios científicos dijeron que tendríamos que retomar el estilo de vida de los años 60, cuidadín, cuidadín con lo que decían, para poder, digamos, ajustarnos a digamos, los objetivos que se están marcando en esta conferencia de ahora. ¿Por qué tenemos que hacer eso así de esa manera? Pues lo vuelvo a repetir, porque en los 20 últimos años no se ha hecho nada. Y hemos tenido la Organización Mundial del Comercio torpedeando todas las cumbres climáticas desde el mismo inicio, llevándolo a tribunales, porque era competencia desleal, porque, o sea, un montón de cosas. Siempre la Organización Mundial del Comercio ha estado torpedeando todo esto. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tenemos que reducir muchísimo. O sea, igual que hemos ganado muchísimo, ahora tenemos que reducir muchísimo. Pero tú explícale esto a la gente. Claro, ahora mismo la tendencia política, por lo menos en Occidente, es muy contrastada. Es que estamos viendo cómo prácticamente los países se dividen en dos. Me da igual cuál sea. Es a favor o en contra. Y para eso también las redes sociales pues tampoco es que ayuden en demasía. Entonces, estamos, Javier, yo creo que digamos, en el punto más peligroso que tiene una civilización. Si te acuerdas de la teoría de las civilizaciones, estaríamos pasando de una civilización de tipo cero a una de tipo uno, que es capaz de manejar todos los recursos de un planeta, ¿no? Y justamente ese paso del tipo cero al tipo uno es en el que supuestamente la mayoría de las civilizaciones desaparecen, ¿vale? Porque son muchos problemas y si no se abordan de manera global y conjunta, pensando como una única especie, mal vamos. Fíjate lo que te digo, que ¿cuál es el porcentaje de vacunados contra COVID en el tercer mundo? ¿Un 3% en África? No hemos sido capaces ni siquiera de hacer eso, que es muy sencillo para que la Delta Plus no salga y la Delta Plus Plus y la próxima Sí. letra del abecedario griego salga. Pues es que tenemos que cambiar muchas cosas. Es un desafío mental, un desafío pues, de civilización como nunca, nunca antes hemos tenido. Madre mía, hay que ser también optimistas porque, como decimos, el ser humano es capaz de lo peor, pero también es capaz de lo mejor y creo que trabajando en conjunto y con buena voluntad se pueden conseguir cosas. De hecho, la cuestión de los suministros hay que replantearse los modelos productivos y también la industria cercana y el comercio cercano podría ayudar muchísimo también a la articulación de comunidades cuando hablamos, por ejemplo, de lo que sea la España vaciada, que se habla mucho de ello, ¿no? Pues estas cuestiones yo creo que son capitales. Ahí hay que invertir, obviamente hay que invertir para que no vivamos en megalópolis, que es otro problema enorme, y vivamos en ciudades o pueblos con todo tipo de accesos, pero que no estén tan masificados y que haya una economía de otra índole, que yo creo que es posible realmente. O sea, que aquí hay muchos intereses, pero es posible y hay que pensar a largo plazo. Y lo que tú dices, Javier, es que hay que pensar en nuestros hijos, hay que pensar en nuestros nietos y las generaciones que vienen. Porque es que si no, y es más, y una de las reflexiones, el propio capitalismo, cuando decías estas empresas, sabe perfectamente que esta ida para hacia adelante, esta vida hacia adelante, también les mata a ellos. Hay que cambiar el sistema por narices, es que no queda ya otra. Y por eso están invirtiendo, vamos, es la sensación que me da a mí. Bueno, sí, básicamente porque, a ver, todo esto genera nuevas oportunidades de mercado, ¿no? Porque Claro. al final, pues todas las energías renovables, toda la nueva producción de alimentos, como comentabais antes, ¿no? Eso es otra de las patas, ¿no? Hay un montón de patas que se pueden tocar y que al final van a cambiar el mundo, lógicamente. Pero para mí, personalmente, si no cambiamos nosotros y somos más conscientes de que no podemos consumir tanto, hasta que eso no pase, va a ser complicado, porque vamos a intentar hacer una quimera muy rara. Tener capitalismo como lo tenemos ahora, pero produciendo local, lo cual sería también otro desastre, porque aunque las ciudades sean muy criticadas, realmente para diversos, digamos, servicios públicos son más eficientes que si yo, por ejemplo, me voy a un pueblo, al final tendrías que poner una depuradora en cada pueblo, tal, o sea, ¿qué tipo de contaminación quieres? ¿Puntual o difusa?
ese es el problema. O sea, realmente, si las ciudades se gestionan bien, si se mete el concepto de Smart City, los servicios públicos se hacen de manera, digamos, ambientalmente sostenible, se adaptan los edificios y todo eso, incluso esas zonas vaciadas, ¿por qué no repoblar esas zonas vaciadas? ¿Por qué no volver a darle a la naturaleza esa parte, ¿no? Que era realmente suya antes de que nosotros llegáramos? Ese es otro concepto, También por puede ejemplo, ser. ¿no? Por ejemplo, Sí, 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 ¿por puede qué no ser. intentar restaurar esas zonas, ¿no? Para que digamos, la naturaleza tenga su hueco otra vez? Es una idea, ¿eh? Madre Te- mía, Javier, pues es que hay temas mogollón y lo vamos a dejar ya aquí que... Oye, gracias por tu paciencia Sí. también, que hemos entrado un poquito Nada, nada. más tarde. Pero bueno, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, Te vosotros por esperamos en el la especial al invitación. final, ¿no? ¿Te he liado o no te he liado? Bueno, voy a ver cómo lo puedo gestionar porque tengo ahí unas cuantas cosas, pero sí, voy a intentarlo, ¿eh? Voy a intentarlo. Pues nada, Javier, muchísimas gracias y vamos hablando. Gracias por todo, Muy bien, amigo. gracias a vosotros, como siempre. Hasta Adiós. Hasta luego. luego. Y vamos.